Bueno, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a esta transmisión. Me disculpan un poquito la tardanza. Como siempre, la paso ocupado, pero bueno, bendecido por la gracia del Señor. Ya estamos aquí transmitiendo. Saludo a todos los hermanos que se están conectando en esta transmisión. Les invito a que compartan el link para que otros también reciban la bendición. Bienvenidos. Dios les bendiga. Hoy 23 de julio del año 2020, en esta cuarentena por causa del enemigo que vino de China. Bienvenidos todos, Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga. Disculpen la tardanza, pero bueno, aquí estamos en el nombre del Señor. Saludo a todos los hermanos que se están conectando, tanto en Facebook como en YouTube. Sean todos bienvenidos. Dios le bendiga, hermana Luz, Estela. Muy buenos días. Alabanzas al Señor. Ayer estuve cerca de su casa, hermana Luz. Bendito sea el Señor. Pero aquí estamos, gloria a Dios. Aquí estamos por la gracia del Señor. Vamos a dar inicio. Hoy va a estar bueno este estudio con la ayuda del Señor. Me disculpan un poquito la tardanza. Estaba bastante ocupado buscando unos mapas y haciendo las diapositivas. Siempre me come trabajo, lo uno la investigación, escribir, bueno, etcétera. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios para que Dios nos bendiga hoy. Saludos, hermano Brian Rodríguez, Dios le bendiga, amén. Buen día, pastor, Dios le bendiga. Susana Barrio, Dios le bendiga. Harold Mauricio Puente Moreno, Dios le bendiga. A todos los que están conectando en Facebook, Erika Pacheco Abregu, Dios le bendiga, desde el Perú. También Dagmar Quintana, Dios le bendiga, aquí en YouTube. Yo tengo dos públicos, uno en YouTube y otro en Facebook. Entonces, le invito a que compartan el link, por favor. Que compartan el link porque esto va a estar bueno el día de hoy. Dios nos va a bendecir. Amén. ¿Está bajo el sonido? Está bien, voy a aumentarle el sonido. Gracias, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Ahora sí está mejor? Espero que está mejor. Sí, me confirman si está mejor. Si el sonido mejoró. En Facebook, hermano Harold, por favor me confirma. Gloria a Dios. Conéctense, compartan el link porque hoy Dios nos va a bendecir. No se le olviden darle like a la página tanto de Facebook como de YouTube. Y no se les olviden compartir el link en YouTube. Aleluya. Me confirma, hermano. Perfecto el sonido de Brian Hernán Rodríguez. Gloria a Dios. Gracias, hermano Brian. Ahora sí. Marjorie y Enrique Gabriel, Dios le bendiga. Marco Torres, Dios le bendiga. A todos los que se están conectando, que el Señor les bendiga. Compartamos el link porque hoy va a estar mejoró. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Bueno. Oramos, Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el privilegio de levantarnos en la mañana, de respirar, de poder adorarte, poder alabarte, poderte dar gracias. Es un privilegio grande el que tú nos das, Señor. Por lo tanto, Señor, en agradecimiento entono mi alabanza, mi adoración, mi acción de gracias a ti, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Me humillo ante ti, te pido misericordia, te pido perdón en lo que te haya fallado. Te pido que la sangre de Cristo me limpie, Señor, que venga yo delante de ti, no en mis atributos, no en mis justicias, no en mis fuerzas, sino en la de tu Espíritu, en la justicia de mi Señor Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que bendigas esta transmisión, tanto en YouTube como en Facebook, y permita, Padre, que tu pueblo reciba bendición en este día. Reprendo los poderes del enemigo, hecho fuera por la palabra, fuera por la palabra, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Vete fuera. Los demonios que se levantan y se oponen a esta transmisión, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Vete fuera por la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera por la palabra, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Fuera por la palabra, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, por favor, toma de Cristo.
Háznoslo saber, enséñanos todas las cosas, guíanos a toda verdad, alimenta nuestra alma, sigue edificándonos, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado los otros días. Hoy queremos también recibir palabra tuya, revelación tuya. Por eso te pedimos que nos ayudes, que nos guardes, que nos bendigas en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, bendito sea Jesús. Bueno, ya estamos en el periodo abrahámico, amén. Abraham es un tipo del Señor Jesucristo porque el Señor se le aparece en Ur de los Caldeos, allá en Ur, en Mesopotamia, la cultura sumeria, y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, amén, y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Amén, y él sale, es enviado a la tierra de Canaán. Bueno, por supuesto, él hace un estacionamiento en Harán, consigue siervos, bienes y eso. Dios lo va enriqueciendo, pero luego desciende, va a la tierra de Canaán. Es un tipo del Señor Jesucristo que también fue enviado desde el cielo a una tierra, a este planeta Tierra, bendito sea el Señor. Y viene con Lot, ya sabemos, parece que Lot fue el que lo instó a que descendiera a Canaán, porque hubo un hambre en la tierra de Canaán y Lot parece fue el que lo instó para que descendiera a Egipto. Pecó contra Dios, se devuelve, sube al Negev, del Negev busca Betel, allá en Betel él edifica altar al Señor, invoca el nombre del Señor. Dios no le habla, faltaba algo, Dios se encargó, se separó. Lot toma la decisión de irse para la llanura del Jordán porque le pareció que era como la tierra de Egipto, como el Edén, y ahí es donde ese es el antecedente del capítulo 14 que vamos a hablar. Ya Lot había pasado de 75 años, perdón, Abraham ya había pasado 75 años. Él nació en el año 2166. Cuando vino a Canaán era el año 2091 antes de Cristo, bendito sea el Señor. La decisión de Lot de Génesis 13, del 10 al 13, demostró lo que había en su corazón, la codicia. Dice que escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartan el uno al otro. Esa era la voluntad de Dios, que se separaran. La dirección que tomó Lot fue hacia el oriente. Como ya les expliqué, indica el alejamiento de Dios. Era la misma ruta de la expulsión en los relatos del jardín del Edén. Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre Dios y lo puso al oriente, al huerto del Edén. Es la misma ruta de Caín cuando mata a Abel y el Señor lo expulsa por la tierra como vagabundo. Génesis 4:16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra, no, al oriente del Edén. La misma ruta que tomaron, amén, los seguidores de Nimrod para edificar la torre de Babel y la ciudad y edificar el nombre que ellos querían en Génesis 11:2. Y aconteció que según iban hacia el oriente, dice la escritura, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Biblia de las Américas lo dice. El Espíritu Santo, que es el autor de Génesis a través de Moisés, continuó describiendo la mala decisión de Lot. Él dice que se fue al oriente, pero en Génesis 13:12 la escritura dice, Abraham, hay un contraste, dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, amén, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea que hay un contraste entre Lot y Abraham. Abraham habita dentro de la tierra prometida y Lot habita fuera de la tierra y extiende sus tiendas hasta Sodoma, de acuerdo a Génesis 13:12. Poco a poco Lot se iba alejando de Dios al acercarse a la ciudad de pecado, a tal punto que en este capítulo 14 se evidencia que ya vivía dentro de la ciudad de Sodoma. Capítulo 14, la narrativa de este capítulo se conecta con la narrativa anterior del 13 al describir la razón por la cual la decisión de Lot no fue la mejor. O sea, explica por qué la decisión de Lot no fue la mejor, sino la peor. Pues al estar dentro de la ciudad, Lot se hace parte de los problemas de la ciudad, inclusive los internacionales de la misma ciudad, y el autor describe, y vamos a hablar de estos puntos. Primero,
la guerra entre las dos alianzas de los reyes. Vamos a compartirle pantalla y ya vamos a hacer lectura. Amén. Alabanzas a Jesús. No he leído la escritura porque ya vamos a empezar a leer. Vamos a hablar, mire, lo que está en azul desde el verso 1 al 3 es la guerra. Amén, bendito sea el Señor. Ahí está, ok. La guerra entre las dos alianzas. Alabanzas a Jesús, déjame, ok. Gloria a Dios. La guerra entre las dos alianzas de reyes, del 1 al 3. Amén. Luego, la causa de esta guerra, el punto número 2. Luego, el tercer punto de este mensaje. Lot se vuelve prisionero de guerra. El punto número 4. El anuncio a Abraham de la tragedia de Lot. El punto número 5. La victoria de Abraham y la liberación de Lot. Vamos a ver punto por punto en esta hora. Vamos a leer los primeros versos del 1 al 3. Dice la escritura del 1 al 3. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Belá, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sitín, que es el mar salado. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto alabamos al Señor? Déjame saludar a algunos hermanos, los que se han conectado. Elsa Navá, Brian Rodríguez, Nelly Caballero, Dios le bendiga. Saida Olivera, amén. Natalia Echeverry, Inés Medalit Carrillo Chumpitas, desde el Perú. Compartan el link, amados hermanos. Compartan el link, todos los que están conectados, tanto en Facebook, Tamaris Iztaita, hermano Gonzalo Sierra, Dios le bendiga, Pastor Nancy Arias, Dios le bendiga. Todos los que se están conectando, vamos a continuar con el estudio, amén. Entonces, aquí hay una guerra internacional entre dos alianzas de reyes, amén. Entre dos alianzas de reyes. Por un lado están los reyes orientales, amén, y luego los occidentales. Aquí se describe estas dos alianzas de reyes y se describe el campo de batalla del verso 1 al 3. La alianza de los reyes orientales era liderada por Kedorlaomer, rey de Elam. Vamos a mostrarles el rey de Elam. Recordemos que Elam era un descendiente de Sem, de los semitas. Mira, aquí está. En este mapa recordemos que la tierra se dividió. Estos son los descendientes de Sem, los hijos de Sem, que son Asfarsad, Elam, Arán, Asur. Abraham viene de Arfaxad, amén. Elam, desde allá, desde ese sur, usted allá lo está viendo, al oriente totalmente. Allá vivía el rey Kedorlaomer, sí, rey de Elam. Y mire, por toda la ruta que cruza, se viene por el Tigris, sube hasta Aram, que baja a Aram y luego baja a Canaán. Esa fue la ruta que tomó este rey y unificó, por supuesto, otros reyes. Amén. Hemos leído en el verso 1, alabanzas al Señor, déjame leer, verso 1, aconteció en los días de Amrafel. ¿Quién era Amrafel? Rey de Sinar, o sea, rey de Babilonia, de acuerdo a Génesis 10:10. Amén. ¿Y quién era Amrafel? Posiblemente el sucesor de Nimrod. Amén. Aconteció en los días de Amrafel, o sea, cuando ya había muerto Nimrod. Amén. Lo sucede Amrafel, que es su sucesor posiblemente en la tierra de Babilonia, Génesis 10:10. Y Arioc, rey de Elazar, y Kedorlaomer, rey de Elam, como ya se lo muestra en el mapa, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra. Amén. Entonces alabamos al Señor. Estamos conectados, ¿cierto? Amén. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Asfar, Lud y Aram. Ya se lo mostré acá en el mapa. Bendito sea el Señor. Los hijos, de acuerdo a Génesis 10:22, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Bendito sea Dios, para que ustedes
puedan tener un recordatorio. Ahora, Kedorlaomer, que de acuerdo a Génesis 14:1 es el rey de Elam, mientras que Anrafel es el rey de Babilonia, de la tierra de Sinar, el sucesor de Nimrod. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Elam corresponde a la antigua Persia, que es el moderno suroeste de Irán, cuya capital era Susa. El líder de esta alianza es Kedorlaomer, que significa un puñado de gavillas, y la palabra es fenicio-semita, para que podamos entender. Amén. Ahora, esa era la alianza de los reyes orientales. Ahora veamos la alianza de los reyes occidentales, porque hicieron guerra. En el verso 2 dice, hicieron guerra contra Berá, dice la escritura. Verso 2, que estos hicieron guerra contra Berá, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, contra el rey de Belá, la cual es Zoar. Amén. Entonces vamos a mostrarle en el mapa a usted para que usted se dé cuenta. Por un lado vemos a Elam, que se transporta, se viene hasta la tierra de Canaán. Amén. Y luego hace la guerra contra ellos, contra la guerra contra ellos, que está donde dice Canaán. Fíjese bien en la letra A, la primera letra, Canaán, después de las E, por ahí quedaba el mar muerto. Amén. Y mira hasta donde se vinieron para hacer guerra contra Sodoma, Gomorra, Somar, en el mar muerto, en el valle de Sidín. Manré era la ciudad donde vivía Abraham, para que ustedes tengan un entendimiento de lo que estamos mostrando. Esto se llama geografía bíblica. Amén. Hemos mencionado en el verso 2, gloria a Dios, hemos mencionado en el verso 2 que hicieron guerra contra Bera. Bera era el rey de Sodoma, Birsa el rey de Gomorra, Sidna el rey de Adma, Semeber el rey de Seboín y Bela el rey de Zoar. Vamos a darles unos significados porque ya vamos a entrar en el tema, simplemente estamos entrando en un contexto geográfico para poder entender el contexto bíblico de la escritura. El nombre del rey de Sodoma era Bera y el nombre del rey de Gomorra es Birsa. Ambos nombres, Bera y Birsa, significa con el mal o con la maldad. Las otras ciudades, como era Adma, Seboín, Bela, Zoar, eran parte de la Pentápolis del occidente. Estas ciudades eran también malvadas en extremo. Por eso Dios también las destruyó en el juicio de Sodoma y de Gomorra. Alabanzas al Señor. Vamos a mostrarle en el mapa. Las ciudades se encontraban en ese borde. El mar muerto, donde está Manré, ya es la tierra prometida. Al oriente, al otro lado, ya corresponde a los límites de Arabia, para que usted, la Arabia occidental. En esos lugares habitaban estos clanes, estas tribus, y habían 3 ciudades importantes: Sodoma, Gomorra, Zoar, y las otras 2 que eran Adma y que eran Bela, la cual es Zoar, y Birs, Birsa, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar. Amén. Aparte de Sodoma y de Gomorra, eran 5 ciudades. Alabanzas al Señor, para que ustedes tengan en cuenta el contexto geográfico. Amén. Todas esas ciudades eran malas, perversas. Cuando Lot decide separarse de Abraham, se viene desde este lugar, desde más allá de Manré, y busca los valles del Jordán al sur, allá para los lados de Sodoma y de Gomorra, y habita dentro de Sodoma. Ese fue el error, y eso lo vamos a demostrar ahora en esta explicación de la palabra del Señor. Pero todas esas 5 ciudades eran una pentápolis, amén, que ya se las mencioné, que es Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, la cual es Zoar. 5 ciudades eran malvadas. En el libro de Deuteronomio 29:23 registra que Dios destruyó
todas esas ciudades. No fue solamente Sodoma y Gomorra, las otras ciudades también fueron destruidas por su maldad. Dice Deuteronomio 29:23, como sucedió en la destrucción de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Seboim, las cuales Jehová destruyó con su furor y su ira. O sea que esta alianza occidental que peleó contra la oriental de Kedorlaomer, el rey de, aleluya, el rey de Elam, amén, que venía del oriente, allá de Persia, específicamente el sur de Irán, en nuestros días actuales, vinieron y pelearon contra los reyes del occidente y destruyeron, que pelearon contra estas 5 ciudades. Esas 5 ciudades en el futuro, después, años después, fue que Dios las destruyó con su ira. Esta alianza no solo fue de guerra, ellos hicieron una alianza también y estaban unidas en los mismos pecados, parrandeaban juntos, compartían la misma maldad. Por eso Dios las destruyó a estas ciudades. El apóstol Judas, hermano del Señor Jesucristo, en su carta pequeña, Judas 1:7, registró esta destrucción de Sodoma y Gomorra y estas 5 ciudades. Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que es Adma, Seboín y Zoar, amén, las cuales de la misma manera que aquellos, de la misma manera que aquellas ciudades, que Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Cuál es el vicios contra la naturaleza en fornicación? Se refiere hombre con hombre, mujer con mujer, es decir, lesbianismo, homosexualismo, sodomismo. Dice, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1:7, bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Entonces estamos hablando de que todas estas ciudades, 4 reyes, del verso 1, habla de 4 reyes, los reyes orientales, amén. El rey de Sinar, que es el rey de Babilonia, el rey de Elazar, el rey de Elam y el rey de Gon. Estos reyes pelearon contra los 5 reyes occidentales, en donde el verso 3 dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar muerto, bendito sea el Señor. Entonces volvamos a ir acá, en el mar muerto, en un valle del mar muerto fue que ellos batallaron, bendito sea el Señor. El mar muerto está cerca de Masada, donde se refugió el rey David, donde se refugiaron los judíos en la persecución romana, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, bueno, eso es otra parte de la historia. El mar muerto es una depresión extrema, está a 396 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Imagínense, 396 metros por debajo del nivel del Mediterráneo, o sea que es el agua más deprimida del mundo, por eso no existe vida en ese mar. Y es demasiado salado, contiene un 26% de partículas salinas, es uno de los lagos interiores más notables del mundo, por eso está muerto, sus orillas están vestidas de tristeza y de desolación, lo dice el The Pulpit Commentary, el comentario del púlpito, bendito sea el Señor, amén. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es la causa de esta guerra. Ya vamos a entrar, hermanos, simplemente estamos hablando geografía bíblica para que ustedes puedan entender el texto bíblico. Déjame saludar, amén, al hermano Luis Jesús Cucaíta, Dios le bendiga, Sucia Archila, Dios le bendiga, Esperanza Hernández, Dios le bendiga, María Usaura Torres Pico, Dios le bendiga, hermana María, amén. Creo que yo saludo a su hijo continuamente, no sé si ya se conectaría, pero él se conecta. Pablo Flores, Dios le bendiga, amén. Continuamos, bendito sea el Señor, qué bueno es el Señor. Ahora miremos la causa de esta guerra. Hemos hablado de que los reyes del oriente, que estaban comandados por Kedorlaomer, que es el rey de Elam, que era un descendiente de Sem, amén, juntamente con el rey de Babilonia, de Sinar, posiblemente el sucesor de Nimrod, se vienen por el Éufrates, por el Tigris, o tal vez coge la misma ruta del Éufrates, por donde subió Abraham desde Ur de los Caldeos,
y vienen cuatro reyes, la coalición del occidente, vienen a atacar a los reyes del occidente, que es Sodoma, Gomorra y todas las demás ciudades que fueron destruidas por Dios, como Adma, Seboim y Zoar, bendito sea el Señor. Y se reúnen en el mar muerto, en el mar salado, en el valle de Sidim. Amén. La causa de esta guerra, vamos a ver la causa de esta guerra. Desde el verso 4 al 7 dice la causa de esta guerra. Vamos a leer. 12 años habían servido a Kedorlaomer, rey de Elam, y en el 13º, cuando vinieron a cobrar los impuestos, se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los suitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriatim y a los oreos en el monte de Seir, es decir, de Edom. Amén, hasta la llanura de Parán que está junto al desierto, y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amelecitas y también al amorreo que habitaba en Asesonmar. Bendito sea el Señor. Ya vamos a entrar y vamos a explicar cada uno de esos puntos. La causa de esta guerra fue una rebelión general de los reyes del occidente que estaban sometidos a Kedorlaomer, rey de Elam. Parece que Kedorlaomer, rey de Elam, era el imperio. Así dicen los socialistas y la izquierda con respecto a Estados Unidos. El imperio, el imperio. Parece que están muy influenciados por George Lucas. El imperio contraataca. Gloria a Dios de la guerra Star Wars. Gloria a Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Se rebelaron estos reyes del occidente. Estaban sometidos años atrás. Kedorlaomer había venido con esta coalición y los había sometido a todos ellos. Los había derrotado y habían llegado a un acuerdo de paz, que cada año le tenían que pagar tributo cuando ellos enviaban a la DIAN de aquel entonces a pagar tributo. Bueno, para los hermanos que no me entienden el término DIAN, aquí en Colombia la DIAN es el organismo del gobierno encargado de cobrar impuestos. No sé cómo se llama en Perú, ni en Chile, ni en Argentina, ni en Estados Unidos, pero en cada país hay una institución que está cargada de de cobrar los impuestos al pueblo. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas al Señor. Habían servido 12 años, imagínense, 12 años había habido una batalla antes y habían sido derrotados. Sodoma, Gomorra, todas esas 5 ciudades y otras tribus habían sido derrotados por Kedorlaomer, rey de Elam, que era el jefe de todos ellos, juntamente con el de Babilonia. Ellos se repartían el botín, amén, y estaban sometidos. 12 años fueron sus siervos, bendito sea el Señor. Alabanzas. Pero entonces al 12º año se rebelaron, amén, los reyes del occidente que estaban sometidos a Kedorlaomer, rey de Elam. Y en retaliación vino con una alianza de reyes orientales devastando a los rebeldes. Génesis 14:4 habla de esta rebelión contra Kedorlaomer, rey de Elam. Dice, 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Quiénes se rebelaron? Berá, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinat, rey de Adma, Semeber, rey de Seboim, y el rey Bela, que es el de Zoar. Amén. El rey de Bela. Y otros reyes que voy a mencionar más adelante. Pero ellos habían perdido la guerra antes, 12 años antes. Estaban sometidos a Kedorlaomer, rey de Elam. Por eso pagaban tributos y les servía. Fue parte del cumplimiento de la bendición y maldición de Noé. Recuerde, Génesis 9:26. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Amén. Sem sea bendito y sea Canaán su siervo. Kedorlaomer era rey de Elam, descendiente directo de Sem. Amén. Y vino y derrotó a todas estas ciudades que pertenecían a los descendientes de Canaán. Entonces la escritura se cumplió. Canaán se había vuelto siervo de Sem. Amén. Eso lo dice la escritura.
En Génesis 10:19 dice, el territorio de los cananeos fue desde Sidón, en tierra de Gerar, hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, hasta Laza. Amén. O sea que cuando Noé impartió esa bendición sobre Sem y la maldición sobre Canaán, estaba diciendo, Canaán, esas tierras como Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, Bela, que eso iban a ser siervos de Sem, en este caso Kedorlaomer, rey de Elam, y se cumplió. Cada año tenía que pagarle tributo, de año en año. Estas ciudades orientales le pagaban tributo occidentales le pagaban tributo a Kedorlaomer, rey de Elam, que era un rey semita. Lo hicieron por 12 años, pero en el año 13º, cuando venían a recaudar los impuestos, estos se negaron a pagarlo. ¿Y por qué? Porque con anterioridad habían hecho un acuerdo, estos reyes occidentales se habían reunido para hacer sus parrandas, para practicar el sodomismo, para embriagarse, amén, y llegaron a un acuerdo y habían tomado la decisión de rebelarse, a sabiendas que esta decisión provocaría a Kedorlaomer, rey de Elam, y por esta razón ellos elaboraron un plan de contraataque, y dijeron, nos vamos a aliar, cuando venga, salimos todos los 5 reyes occidentales contra los 4 reyes de Kedorlaomer. Amén. Ahora, el detalle es que Lot, cuando toma la decisión de escoger la tierra y de escoger la llanura cerca a Sodoma, Lot no pensó ni calculó que iba a entrar en una ciudad, amén, que iba a tener un conflicto bélico internacional. Llegó a vivir en la ciudad de Sodoma en el año posiblemente 12º. Bendito sea el Señor. Vamos a ver, miren, cuando Lot se va, pasa Manré, va hacia el sur, llega hasta Sodoma, amén, él no pensó que esto iba a ocurrir. Él toma la decisión, se va posiblemente en el año 12º, ya habían venido a cobrar los impuestos, y en el año 13º, un poco antes de la rebelión, tal vez llegó Lot a esa ciudad de Sodoma, en la época donde el rey de Sodoma anuncia a todos sus habitantes que ya no tenían que pagar impuestos. En el tiempo donde se proclamó libertad económica, Lot diría, gloria a Dios. Estaría bien contento porque diría, voy a entrar a esta ciudad y no van a cobrar impuestos. Amén. Eso es como muchos cristianos que van a la iglesia donde dice, aquí no se cobra aquello, ni el 5%, nada. Oh, contento, el rebelde, cuando alabamos al Señor, sin saber lo que le iba a ocurrir. Eso le pasó a Lot por no depender de Dios, por no buscar su dirección. Al respecto, mire lo que dice el Espíritu Santo, porque esta es una lección para nosotros antes de tomar una decisión. Santiago capítulo 4, 13 al 15, tal vez una alusión a la decisión de Lot, que buscó irse para la ciudad de Sodoma, y él dijo, allá mis bienes se van a multiplicar. Mire lo que dice Santiago, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. No sabéis lo que será mañana. Lot no sabía que el rey de Elam, Kedorlaomer, con una coalición de 4 reyes, venía a arrasar todas esas ciudades, porque esas ciudades se habían rebelado contra la autoridad establecida, que Dios lo había establecido. Amén, bendito sea el Señor. Cuando no sabéis lo que será mañana, dice Santiago 4:14. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ah, que aleluya, qué lindo es abandonarse en la perfecta voluntad de Dios, como lo hizo Abraham, que se abandonó en la perfecta voluntad de Dios. Pero Lot no, Lot alzó sus ojos y tomó la peor decisión de su vida, que es irse
cerca a Sodoma y luego se entró a morar en Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso tengamos cuidado, amados hermanos, en cualquier decisión que tomemos, porque no sabemos qué es lo que ha de ocurrir mañana. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Puede ser de que esa ciudad sea estable, próspera, pero uno no sabe si mañana entre en una ruina, haya una catástrofe natural o cualquier cosa puede suceder. Por eso hay que buscar la dirección de Dios. Amén. Por eso hay que depender de Dios. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos adoramos al Señor? En retaliación, que Dorlaomer, rey de Elam, se vino con esa coalición de 4 reyes. Ahí estaba el sucesor de Nimrod, del rey de Sinar o de Babilonia. Se vienen el rey Elam, elamita o sumerio, para que usted lo entienda, perdón, elamita sí, y viene hacia el occidente. Vamos a ver el mapa para que ustedes entiendan. Elam viene por el Tigris o el Éufrates, busca la ruta de Aram para descender a Canaán y volver a someter los reyes. Pero esta vez no los va a someter para incrementarle los impuestos, más bien era derrotarlos y devastar todos estos reinos y llevarse secuestrado lo mejor. Por eso vino con su coalición un año después de la rebelión. Vamos a leer el verso 5. Y en el año 14, dice Génesis 14, 5. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte. Amén. Y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, en ambos lados del río Jordán, eso están al lado del río Jordán, a los susitas en Am, que está al sur de los refaitas, al oriente del Jordán, a los emitas, que están en la tierra de Moab, que sería la tierra futura de Moab, porque recuerden, Lot se ubicó y allá los descendientes de Lot son los amonitas y los moabitas, pero todavía no existían, pero los emitas vivían en esa tierra en aquel entonces. En Sabe Kiriatim, verso 6, Génesis 14, 6, y derrotó a los horeos en el monte de Seir. El monte de Seir es donde habitaba la región sur de Edom, amén, en el Golfo, al sur de Edom, en el monte de Seir, donde se ubicó Esaú, más adelante, todavía no, bendito sea el Señor, no había nacido Esaú, para que entiendan, sino que Moisés está actualizando los datos que en ese entonces eran los horeos en el monte de Seir los que vivían. Y vino la conquista de Kedorlaomer con sus 4 reyes, vino del norte, baja por el sur, pero al occidente, al oriente de la tierra prometida, llega hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y cuando llegan allá, al sur totalmente, se devuelven por otra ruta. Y dice, y volvieron y vinieron en Mispat, que es en Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. Amén, los amalecitas, los que pelearon contra Israel cuando iban en el desierto. Amén. En Éxodo capítulo 17. Los amalecitas son descendientes de Elifax, un nieto de Esaú, de acuerdo a Génesis 36, del 11 al 12. Y derrotaron también al amorreo que habitaba en Hasesontamar, de acuerdo a Génesis 14, versos 5 al 7. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Alabanzas a Jesús. Vamos a ver el mapa para que ustedes vean la conquista de este rey, la batalla. En el punto 1, déjame más bien, sí, de punto 1, déjame ver. Si ves el punto 1, aquí viene la coalición de reyes. Vienen, déjame. Sí, viene el rey de Sinar, el rey Elam, el rey de Elazar, el rey de Goín. Y empiezan en el punto 1 a destruir Astarot, si ve todas esas ciudades, y vienen hacia el sur. Ahí en el punto 2 es donde está Sodoma y Gomorra. Ahí es donde pelean en ese valle de Sitín. Y luego descienden, pero todavía no pelean, ellos pelean después. Vienen y vienen pasan por ahí, luego van al punto 3 hasta Parán y luego suben por Kadesh
y luego suben hasta el punto 6, allá donde se reúne y Abraham pelea contra ellos. Abraham estaba en Manré y en esa posición en el punto 5 y sube hasta el punto 6. Allí es donde Abraham derrota a estos ejércitos, para que ustedes tengan una apreciación global y geográfica donde se ejecutaron estas batallas. Alabanzas al Señor. Creo que estamos entendiendo, espero que sí, cierto que sí, amados hermanos. Aquí lo importante es que entendamos la escritura a través de la geografía bíblica. Amén. En el verso 7 dice, luego dieron la vuelta y llegaron en Mispat, que ahora se llama Cades, allá al sur, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también de los amorreos. En el verso, déjame ver la batalla, en la parte 3 y 4. Llegaron a esa parte y se devuelven, pero toman otra ruta. Bendito sea el Señor. Amén. En esa derrota, cuando pelean contra los 5 reyes occidentales, obviamente arrasan con todo. Lot se vuelve prisionero de guerra. Este era el destino que Dios había establecido para este justo, que se había salido de la voluntad de Dios, a pesar de que el plan de los reyes de la coalición que se rebeló contra Kedorlaomer, rey de Elam, era más grande. Mire, vamos al verso 8 y 9. Alabanzas al Señor. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Amén. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, los demás huyeron al monte. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Hemos leído hasta el 12. Alabanzas a Jesús. Notemos que del verso 8 al 9, voy a volverles a leer. Salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, que es Zoar, amén, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, contra Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Notemos 2 cosas importantes en esos 2 versos. Y es que el Espíritu Santo está resaltando en estos 2 versos. Primero, las iniciativas de los reyes del occidente. Verso 8 dice, y salieron, es decir, el rey de Gomorra, el rey de Sodoma, el rey de Adma, el rey de Seboín, el rey de Bela, y salieron, y ordenaron batalla contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los orientales, los 4 reyes orientales. Una batalla en el valle de Sidim. Segundo, amén, el número de reyes, dice el verso 9, 4 reyes contra 5. O sea, demostrando así que los reyes occidentales, de Sodoma, Gomorra, el rey de Bela, el rey de Seboín, ellos planearon de antemano, demostrando así que estos reyes occidentales, que estaban dirigidos por Bera, rey de Sodoma, Bera significa con maldad, estaban seguros de la victoria por el plan que habían elaborado de antemano. Los otros reyes occidentales fueron derrotados porque Kedorlaomer, rey de Elam, los sorprendió y los atacó uno por uno. Mientras que estos ya se habían preparado una coalición de 5 reyes occidentales contra 4. Ellos decían, no les pagaremos impuestos, y cuando vengan a atacarnos, nos aliaremos 5, ellos son 4 reyes, y los vamos a vencer. Lo que no contaban estos reyes occidentales, los de Sodoma, Gomorra, amén, el rey de Bela, que es Zoar, y del rey de Seboín, estas 5 ciudades, estos 5 reyes, lo que no contaban era que dentro de una de esas ciudades, que era Sodoma, estaba viviendo alguien que se había salido de la voluntad de Dios, que era Lot. Ellos no sabían y no entendían que les iba a traer mala suerte, que les iba a traer la derrota. ¿Cuántas alabamos al Señor?
Alabanzas a Jesús. Ay, Dios mío. Eso es terrible, tener gente fuera de la voluntad de Dios, hermano. En cualquier lugar. Amén. Los que iban navegando para Tarsis dirían, nosotros hablamos el español arcaico de aquel entonces, cuando Jonás fue enviado a Nínive, amén, la capital asiria, para que profetizara contra ella. Y Jonás no quiso ir y tomó el barco para irse para Tarsis. Pobrecitos esos marineros, pobrecitos esos que iban allí, amén, en ese barco, porque Dios levanta una tormenta, amén. Sodoma y Gomorra dijeron, uy, nos llegó más. Mire, justamente en el momento que estamos haciendo la coalición para atacar a Kedorlaomer, rey de Elam, nos llega Lot con todos estos siervos. Estos nos sirven de soldados para pelear contra ellos, no sabiendo que les estaba llegando. Aquí decimos en nuestro lenguaje coloquial, la sal, la pava, la mala suerte, etcétera. Aleluya. ¿Por qué? Porque era un hombre que se había salido de la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente llega a las iglesias y los pastores nos alegramos? ¡Ay, qué bendición! Que llegó este hermano. ¡Ay, cómo canta! ¿Cómo predica? ¿Cómo dirige? Y uno no sabe si esa persona está fuera de la voluntad de Dios, que en vez de traer bendición a la iglesia, lo que trae es maldición. ¡Aleluya! Dios tenga misericordia. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Qué bendición entender la palabra a través de la exposición teológica. ¿Cierto que sí, amados hermanos? Alabanzas. Miremos la derrota. Génesis 14:10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí en esos pozos de asfalto y los demás huyeron al monte. Fueron derrotados por dos causas. Mire que los reyes occidentales de Sodoma, Gomorra y las 3 ciudades más que fueron después destruidas por Dios por su maldad, ellos habían elaborado el plan, ellos se rebelan, ellos sabían de que Kedorlaomer, rey de Elam, venía con su coalición de 4 reyes, pero ellos dijeron, la victoria es nuestra, son 4 contra 5, nosotros somos 5, los vamos a vencer, amén. Vuelvo y le repito, no contaban era que llegó a vivir allá a Sodoma un hombre que estaba fuera de la voluntad de Dios, que era justo, pero estaba fuera de la voluntad de Dios, que iba a causarle problemas, amén. Y cuando llegaron a la batalla en el valle de Sidim, allá en el lago del Mar Muerto, para que ustedes entiendan, amén, hermanos, dice la escritura que fueron derrotados, y fueron derrotados por 2 causas. Vamos a ver esas 2 causas, estamos en el verso 10. Primero, esta coalición occidental de Sodoma, Gomorra, amén, y las otras ciudades, no eran guerreros, ellos eran ociosos. El texto no menciona que pelearon, batallaron. Lo que menciona es que salieron, ordenaron batalla contra ellos y luego dice huyeron. Parece que les invadió el miedo a todos ellos, no estaban acostumbrados a la guerra. Y voy a leerles el texto 10 para que ustedes vean, amados hermanos. Déjame leerles, les comparto la pantalla para que ustedes vean. Alabanzas al Señor. Mire el verso 10. Y el valle de Sidim, estamos acá en el verso 10, estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron, ¿sí ve? Huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. No dice que pelearon. Si usted lee el verso 8, dice, salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, todos esos reyes, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Estos contra los reyes orientales, que es Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, bueno, etc. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron, no dice que pelearon, que batallaron, que arreció la batalla, sino que huyeron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, y algunos cayeron en esos pozos y los demás huyeron al monte. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Qué quiere decir eso? Ya se lo repetí. Ellos les invadió el miedo a todos, no estaban acostumbrados a la guerra. Recordemos que uno de los pecados de esta ciudad era la pereza, la de Sodoma. Amén. Eso lo dice Ezequiel capítulo 16, verso 49. Esta fue la maldad de Sodoma, que fue soberbia, saciedad de pan,
abundancia de ociosidad tuvieron ella. O sea, les gustaba la vida fácil. Todo lo querían fácil, no pagaban un precio, no se esforzaban. Por eso cuando vino la batalla, eran muy habladores, pero cuando vino la batalla, salieron corriendo y al huir, algunos cayeron en los pozos de asfalto del valle de Sidim y otros huyeron al monte. Esa es la primera causa por la cual fueron derrotados, porque eran cobardes. Aleluya. Vamos al segundo punto. ¿Por qué perdieron la batalla? Bueno, ya se lo dije. Porque en Sodoma vivía un justo fuera de la voluntad de Dios, que no les iba a traer el respaldo de Dios. Dios permitió la derrota por esa razón. En el verso 11 y 12 dice la razón. Génesis 14, 11 y 12. Tomaron toda la riqueza de Sodoma, tomaron toda la riqueza de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Verso 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. O sea que la derrota de estos reyes occidentales fue porque Lot moraba en Sodoma. Eso lo dice el verso 12. Esa es la razón. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes se fueron. Notemos que el interés del Espíritu Santo en el capítulo 14 de Génesis, a través de esta narrativa, es dirigirnos a nosotros, la audiencia, los lectores de Génesis, que miremos desde el alcance global de la guerra de 4 reyes orientales que vienen contra 5 occidentales y llega hasta un cambio repentino en el destino trágico de Lot. Notemos que el Espíritu nos concentra, nos da el enfoque exterior de Elam viniendo por el norte, arrasando, y luego llega y hace un cambio el Espíritu Santo en la narrativa repentino y nos muestra el destino trágico de Lot. ¿Y todo por qué? Porque Lot moraba en Sodoma. Lot, que partió de Abraham para levantar su tienda en Sodoma, fue llevado cautivo junto con las posesiones de Sodoma y Gomorra. Lot estaba en pecado. Lot, que era un hombre justo, había pecado contra Dios. Número 1, al elegir la llanura del Jordán como su heredad. Número 2, al hacer su morada dentro de Sodoma. Número 3, a continuar viviendo entre los habitantes de Sodoma a pesar de que él se dio cuenta de su carácter impío. La Biblia lo dice en 2 de Pedro capítulo 2 que este justo Lot afligía su alma cada día viendo los hechos de estos hombres en vez de salir huyendo. La Biblia dice: huid de la fornicación. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos adoramos al Señor? Esa fue la causa. Amén. Alabanzas a Jesús. ¿Cuántos Lot existen hoy en día que toman la decisión de irse a vivir, de irse a congregar en lugares que son fascinantes, parecen, hermano, como el Edén, materialmente, visualmente, tremendos? Pero Lot no evaluó la vida moral y espiritual de ese lugar. Y cuando llegó a vivir no le importó. En vez de haber salido huyendo, se quedó viviendo con ellos. 3 pecados cometió Lot. Al haber escogido esa llanura, no haber dependido de Dios. Amén. Al haber vivido en Sodoma y al haber que se quedado allí en vez de haber huido, sabiendo que estaban corrompidos. ¿Cuánta gente no hay como Lot en muchas iglesias? Amén. Que se van a congregar o a vivir o a lugares donde hay maldad, fornicación, pecado, y en vez de huir se quedan ahí. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y se involucran en los pecados. ¿Qué dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 18? Salid de Babilonia, pueblo mío, y no participe de sus pecados, no sea que le alcancen esas plagas. Eso dice el libro de Apocalipsis capítulo 18. Yo no sé de qué manera Dios tiene que hablárselo a más de uno que está en lugares donde no debe de estar. Lugares que están ofendiendo a Dios, pecando constantemente. Dice Apocalipsis 18:4, oí otra voz del cielo, no del hombre, del cielo,
que decía: salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Lot no salió de Babilonia, de Sodoma, y fue partícipe de sus pecados. Amén. ¿Cuántos adoramos al Señor? Alabanzas a Jesús. Yo creo que cuando hubo la coalición, Lot estaba preparado, y hasta no se sabe si fue a la guerra. No se sabe si prestó sus siervos. Parece que sí. Se involucró en un pleito ajeno. Amén. Él no tenía nada que participar allá. La Biblia dice en Proverbios 26:17: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas, un perro rabioso. Uy, Padre, eso es peligroso. Por estar viviendo dentro de Sodoma, se involucró en una guerra ajena, en un pleito ajeno, en pecados ajenos. Timoteo dice: no participéis en pecados ajenos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Por eso el llamado de Apocalipsis 18:4: salgan de ahí para que no sean partícipes de sus pecados. Pero no, Lot se quedó ahí. Tenía intereses. Sus intereses tal vez eran económicos, de prestigio. Amén. Tal vez me tienen en cuenta, tal vez vean participación. Aleluya. Santo Dios, Santo Jesús. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Mire el Espíritu Santo como muestra. Del verso 1 al 3 nos muestra, amén, en un aspecto global, los reyes orientales, liderados por Kedorlaomer, rey de Elam, amén, que era semita, hijo de Sem. Arfaxad era hijo de Sem también, pero Arfaxad fue el padre de Eber fue el padre de Peleg fue el padre de Taré fue el padre de Abraham. Amén. Para que ustedes entiendan, estamos entendiendo. Elam, Kedorlaomer, se vino con sus 4 reyes a no exigir, a arrasar a esos pueblos, porque dijo: ya esto no tiene remedio, ya con esta rebelión, si no hacemos algo, vamos a quitarle todos, abandonemos eso. Pero los 5 reyes se habían reunido: Sodoma, Gomorra, todos esos reyes. Amén. El rey de Bera, rey de Sodoma; Birsa, rey de Gomorra, contra Sinar, rey de Adma; Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, que es Soar. 5 reyes dijeron: no, vamos a atacarlos, vamos a tener la victoria, nos rebelaremos. No contaba era que dentro de Sodoma estaba Lot, vivía dentro de ellos, les causó ese mal. ¿Cuántos adoramos al Señor? Qué tremendo, ¿cierto? Y se llevaron a Lot, se llevaron las posesiones. Lot se quedó, como dicen por acá en Latinoamérica, se quedó sin el pan y sin el queso. Amén. Se quedó sin, lo perdió todo. Porque hay gente que, no, yo me quedo, y lo va a perder todo. Por no tomar una decisión de Dios, por no dejarse guiar por Dios, por no estar bajo el amparo del que estaba bajo la bendición de Dios, que era Abraham. Al menos hubiese escogido un lugar, al menos hubiese sido humilde, le hubiera dicho a Abraham: ¿qué tierra usted me aconseja? ¿Cuál cree que Dios es la que me está dirigiendo? Yo me voy. Pero no, se vio: no, es que allá hay prosperidad, allá tiene que estar Dios, porque es que si hay ese es el problema de la gente, que interpreta la prosperidad económica como símbolo de la bendición de Dios, y no es así. Sodoma y Gomorra eran prósperas, nadie lo niega, pero eran malas, perversas, estaban en pecado, partiendo por su rey. Su rey era con la maldad, el significado de su nombre. Tantos años después fue destruida no solamente Sodoma ni Gomorra, y todas esas 5 ciudades, ya las mencioné, de acuerdo a Deuteronomio, de acuerdo a Judas 1:7. Amén. Por eso, amados hermanos, déjase guiar por Dios. La Biblia dice que el que es guiado por el Espíritu Santo, este es hijo de Dios. No se deje guiar por las amistades, ni por la vista. Abraham representa al hombre de fe, porque por fe andamos. Pero Lot representa al hombre que anda por la vista, anda no por fe, anda en la carne. Oh, qué problema para muchos.
Alabanzas al Señor. Oh, santo, aquí está el Señor, hermano. Aquí Dios nos está hablando la palabra. Amén. Ahora, miremos la ruta. Amén. De la batalla. Pelean. Y cuando llegan arriba, después del 4, se llevan a Lot en esa batalla. Y se van para arriba, para el punto 6. Allá descansan. Allá el rey Elam en el punto 6, al norte, llegando a Siria, para que usted, a Damasco, perdón, llegando a Damasco, que sí, que es la capital de Siria. La capital de Asiria es Nínive. Asiria es una cosa y Siria es otra. Amén. Entonces llegan allá, pero uno de los siervos de Lot, que conocía a su tío Abraham y conocía que era el único que lo podía ayudar, escapa. Vamos a leer el verso 13. Dice la escritura: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, el que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Amén. Mire dónde habitaba. Ahí era Manré. Alguien vino desde el valle de Sidim cuando estaban escapando y vino hasta acá, hasta Manré, a buscar a Abraham. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dice, vino de los que escaparon y anunciaron a Abraham el hebreo. Aquí se menciona por primera vez el término hebreo. Hebreo es un término relacionado con un antepasado de Abraham, que era Heber. Hebreo, Heber. De acuerdo a Génesis 10, 21, 25. De allá es donde viene la palabra hebreo. De un antepasado de Abraham, que era Heber, el padre de Peleg, creo que fue. Amén. Hijo de Asfar, Heber. De ahí viene la palabra hebreos, de la familia de Heber. Vino y se lo anunció a Abraham, el hebreo, o sea, el hijo de Heber. A pesar de que Abraham vivía en la tierra de Canaán, esta todavía no estaba tan corrompida como Sodoma y las otras 4 ciudades. Mire, ¿por qué? Porque dice en el verso, estamos leyendo Génesis 14, 13, amén. Génesis 14, 13, que Abraham, el hebreo, habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, el encinar de Manré, como ya se lo mencioné acá, encinar de Manré, amén, que habitaba en el encinar de Manré, que era como un bosque de muchos árboles, encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Estos vecinos eran respetuosos del Dios de Abraham. Ahora veamos la victoria de Abraham y la liberación de Lot. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Este tema está bueno, hermano. Por favor, no se vaya. Quédase unos minuticos. Amén. Disfrutemos de esta palabra buena que el Señor nos da en esta mañana, porque para siempre es su misericordia. Alabanzas. Sí, Señor, hermano Luis Jesús Cucaíta, no siempre está ligada a la prosperidad, a la presencia de Dios. Sí, Señor, es muy cierto. Hay gente que interpreta eso. Amén. No. Sodoma y Gomorra era próspera. Estamos leyendo el verso 14. Miremos la derrota, el verso 14, 15 y 16. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, allá en Siria, como ya lo mencioné, Damasco, allá fue donde se dirigía Saulo de Tarso en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, y recobró todos los bienes Abraham, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y la demás gente. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Qué bueno que nos estamos gozando en este estudio bíblico. O sea, uno de los siervos de Lot, que conocía el camino donde vivía Abraham, fue y lo buscó. Amén. Y Abraham, cuando oye que su pariente estaba prisionero, dice, armó a sus criados. Mire, quiero decirles algo, amados hermanos. Abraham
era un hombre riquísimo, como lo fue Noé, porque Noé para construir esa arca se necesitó mucho recurso económico, era riquísimo también. Abraham era un hombre rico, se creía que vivía en medio de 1000 personas, amén, era un líder completo. A pesar de ser un hombre espiritual, también era un guerrero. ¿Sabe por qué era un guerrero? Porque había entrenado militarmente a un grupo de siervos que eran como sus soldados. Dice la Biblia, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Los armó. ¿Sabe qué dice Biblia en las Américas? Dando un mensaje más textual desde el hebreo, que dice el mensaje del hebreo. Dice la escritura que no es que les haya dado armas por primera vez, no. La versión hebrea y la versión bíblica, la Biblia de las Américas, como la Nueva Versión Internacional y la Palabra de Dios para Todos, voy a mencionar estas 3 versiones. Mire lo que dice. Biblia de las Américas dice, movilizó a sus hombres adiestrados, nacidos en su casa. O sea que ellos se entrenaban como soldados. En la Biblia Nueva Versión Internacional, estamos hablando de Génesis 14:14. Dice Nueva Versión Internacional, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice, reunió a 318 hombres bien entrenados que habían nacido en su hogar. O sea que Abraham era un guerrero, entrenaba continuamente a 318. Era un hombre rico, él transportaba ganado, oro, plata, necesitaba un ejército que estuviera rodeando esta caravana de cerca de 1000 personas. Y tenía 318 que eran bien adiestrados, entrenados para la guerra. Y los armó, aleluya. Armó a sus 318 criados. ¿Estamos entendiendo? La estrategia de Abraham venía de parte de Dios. ¿Por qué venía de parte de Dios? Porque fue la misma estrategia que Dios usó, amén, en el tiempo de los jueces. Amén. Cuando Dios le mostró a Gedeón cómo derrotar a los madianitas. ¿Y cómo fue? Seleccionando apenas 300. Recuerde, Gedeón llama al pueblo, salen 30,000 y Gedeón dijo, son muchos. Dios le dijo, esos son muchos, no cuento con ellos. Entonces Dios le dijo a Gedeón que les dijera, quien tuviese miedo que se volviera para sus casas. Y 20,000 se volvieron, quedaron 10,000. Y Gedeón dijo, bueno, con estos 10,000 voy a derrotar a los madianitas. Pero Dios le dijo, son muchos, llévalos al agua y que tomen agua. Y yo le diré con quiénes va a contar. Y cuando llegaron sedientos, se tiraron al agua tomando agua. Pero hubo un grupo que miraba a los alrededores, a veces estaba el enemigo y tomaba con el agua. Y el Señor le dijo a Gedeón, con los que lamieron el agua, con eso cuente. Y Gedeón los sacó aparte y eran 300. Así como Abraham escogió 318 que estaban entrenados con esos. Y fue la misma estrategia que Dios le dio a Gedeón, porque fue un ataque nocturno. Amén. Dice, y cayó sobre ellos de noche. Estamos leyendo Génesis 14. Y verso 15, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Es la misma estrategia que utilizó Gedeón. Jueces capítulo 7, verso 9, dice, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo la he entregado en tus manos. Verso 16. Y dice, y repartiendo los 300 hombres, Gedeón los repartió en 3 escuadrones de 100, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Los dividió Gedeón de a 100 en grupos. Lo mismo hizo Abraham, los dividió. Si usted lee la versión Reina Valera, dice, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, dice Génesis 14:15. Pero la versión en hebreo y en inglés, la nueva versión, la traducción viviente, dice que los dividió en grupos. Dice Nueva Traducción Viviente, y algunas versiones en inglés dice que Abraham los dividió en un pequeño ejército. Génesis 14:15, nueva traducción viviente, dice, allí de noche dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche.
al ejército de Kedorlaomer, y este huyó, pero Abraham los persiguió hasta Oba, al norte de Damasco. La misma estrategia, o sea que Abraham dependía totalmente de Dios. Qué lindo es hacer las cosas conforme Dios las dirige, conforme están escritas. Así Dios nos da la victoria. Amén. Santo Dios. Santo Dios. Aquí uno se emociona, ¿cierto, hermanos? Cuando el Espíritu Santo nos da estas riquezas. Qué lindo es hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto que sí? Porque Abraham ataca de noche, porque Abraham divide y les cae de noche, lo mismo que hizo Gedeón, y con 300, y los dividió en 3 grupos, y les cae de noche y los vence. Qué lindo es hacer las cosas conforme a lo que está en la Biblia. Hoy en día, cuando los hombres de Dios no se dejan guiar por el Espíritu Santo, no están rendidos ante el Espíritu Santo, entonces, hermano, se reúnen con los líderes y ya no es el Espíritu Santo y crean estrategias humanas, planes humanos, organizaciones humanas. Amén, estrategias humanas para retener a los jóvenes, para retener a los adultos, para retener a los ancianos, para que no se me vayan de las iglesias, para que al contrario la iglesia se me llene. Puras estrategias humanas. Uno solo hombre dependiendo de Dios con 300 hombres derrotó a una coalición de 4 reyes que eran poderosos y que arrasó con todos y nadie podía enfrentarlos. Hermano, la Biblia dice no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu. Hombre de Dios, pastor, es cierto. Las organizaciones, es cierto, los planes, porque hay algunos que dicen que hay que elaborar un plan de inicio de año para todo el año. Hombre, eso es su plan. ¿Por qué no se humilla delante de Dios y dice, Señor, cómo tú quieres que alcancemos la victoria este año, que peleemos este año? ¿Cuánta gente no se reunieron al principio de enero, hacían reuniones con líderes y organizaron un organigrama del plan para este año 2020? Y como en el 31 de diciembre profetizaron que este año será el año de la bendición, y el pastor se proyectó que este año tienen que haber tantas decenas de bautizados y vamos a formar otro grupo y vamos a hacer esto, y mire, el Señor manda la pandemia y ¡pum! Les acaba su plan. ¿Por qué no dependemos de Dios? ¿Por qué no dependemos de Dios, amados hermanos? ¿Cuántos planes usted hizo para este año? Sé que algunos se ofenden cuando yo les hablo así. ¿Por qué no depende? Decía el hermano Luis M. Ortiz, amén, que la obra de Dios en aquel entonces, decía el hermano Ortiz, la obra de Dios depende totalmente de la guianza del Espíritu Santo. De aquel entonces me refiero. Y él decía, porque las actuales denominaciones tienen más organizaciones que las empresas más exitosas del mundo, que la General Motors y que la Ford. Pero la obra de Dios, con una poca organización, decía el hermano Luis M. Ortiz, dependiendo del Espíritu Santo, va adelante. Y el Señor sigue añadiendo los que Él está salvando. Y el Señor sigue dándole crecimiento. De aquel entonces, I am referring to. ¿Entendió, amados hermanos? Qué lindo es cuando una iglesia no depende de tanta organización, de tantos planes humanos, sino de planes simples, elaborados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, que Él es el que da la batalla, el que da la victoria. Mire, vamos a leer el libro de Eclesiastés. Aleluya. Eclesiastés capítulo 9. Amén. Verso 11. Se lo voy a regalar. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. O sea, no es del más rápido el que gana la carrera. Ni la guerra es de los más fuertes. O sea, el que la guerra la gana el que es más fuerte o el que tenga más soldados. Ni aun de los sabios es el pan. Ni de los prudentes las riquezas. Ni de los elocuentes el favor. Sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Eso lo dispone Dios. Amén. Por eso no debemos robarle la gloria a Dios. Por eso si su iglesia le ha crecido, no diga es que porque yo confieso, yo decreto, porque yo organizo, porque yo planifico. No. Dele la gloria a Dios. No sea como Nabucodonosor. No es esta la gran Babilonia que yo he edificado para la gloria de Dios. No. Pablo dice, unos riegan, otros
siembran y otros cosechan, pero el crecimiento lo da Dios. A Él sea la gloria. Amén. Saludo a mi bella madre, Dios le bendiga. Feliz cumpleaños, mi viejita linda. Mi mamá está cumpliendo años hoy, María Elena Pereira. Pero amados hermanos, así es la obra de Dios. Entre menos organización y entre más llenura y más guianza del Espíritu Santo, más funcionan las cosas para Dios, no para el hombre. Porque pueda que la organización dé resultados humanos, pero no hay nuevos nacimientos espirituales. Oh, aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Es cierto, hay que resaltar un punto importante, que Abraham fue con 318 siervos que él armó, entrenó, pero también tenía más hombres que eran los aliados que le acompañaron y le ayudaron en la batalla. Pero el que dirigió la batalla fue Abraham, que fue dirigido por Dios. Él tuvo aliados. Pues Génesis 14:13 dice: Manré el amorreo, hermano de Escol, hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Pero el líder fue Abraham. Una cosa es que uno se alíe con inconversos que son respetuosos de las cosas de Dios y se someten a uno, y otra cosa es que uno se alíe a ellos y uno es el que se someta a ellos. No. Jeremías 15:19 dice: conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Abraham sí, él lideró esta batalla. Por eso al final Abraham, cuando el rey de Sodoma le ofrece todas las riquezas, en contraste a Melquisedec, que solamente le ofrece pan y vino y la bendición de Dios, amén, Abraham le dice al rey de Sodoma, en Génesis 14:23 y 24, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, o sea, los 318 soldados de Abraham, y la parte que comieron los varones que fueron conmigo, Abner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Si ve que fueron 318 y los otros que le acompañaron, hay que reconocer eso. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Dios usó a Abraham en esa batalla, acá en el punto 6. Ahí le dio Dios la victoria a Abraham, los alcanzó yendo para Damasco. Bendito sea el Señor. Dios le dio la victoria, recuperó todo lo que había perdido Lot y sus todo, dice el verso 16, recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. O sea que Dios permitió, concluyo con estas palabras, Dios permitió todos estos acontecimientos, la sublevación de los reyes del occidente y la consecuente retaliación de los reyes del oriente. Luego viene la captura de Lot. Dios los permitió todo eso. ¿Y sabe para qué? Para establecer un escenario en el cual Dios iba a levantar el nombre o el poder de Abraham como una figura formidable en la región de Canaán, en cumplimiento a la promesa de Génesis 12, del 2 al 3. Te engrandeceré tu nombre, Abraham, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, engrandeceré tu nombre. Mire, hermano, qué lindo es obedecerle a Dios, qué lindo es hacer todo lo que Dios manda. Él bendice, Él engrandece y permite el escenario menos indicado, y Dios lo hace. El escenario donde aparentemente Abraham perdía la guerra porque eran 4 reyes contra 318 jóvenes. No eran los jóvenes, ni era la alianza. Era Dios quien le había dicho a Abraham: te voy a engrandecer tu nombre y te voy a bendecir, y maldeciré a los que te maldijeren. Y maldijo a Kedorlaomer, rey de Elam, con su coalición, y bendijo el nombre de Abraham y lo exaltó. Todo el mundo diría: wow, ¿quién es ese? Pudo vencer al invencible que venció a todos los reyes de la tierra de Canaán, y solamente un hombre lo venció a este invencible de Kedorlaomer, que sometió a todo ese reino por 12 años, y llega Abraham con el respaldo de Dios y lo somete. Aleluya. Dios es grande. Dios es grande. Amén.
Someteos pues a Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere su tiempo. Aleluya. Hay gente que crea el método humano para ser enaltecido. ¿Y sabe qué hacen? Se someten al hombre y no se someten a Dios. No, amado hermano, no cometa ese error. Sométase pues a Dios. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios, dice 1 Pedro capítulo 5. Y Él os exaltará cuando fuere su tiempo. En su debido tiempo. Aquí le llegó el tiempo a Abraham. A usted también le va a llegar el tiempo si se somete a Dios. Porque hay gente que quiere ser engrandecida y se somete al hombre. Y tanto se somete que le lustra los zapatos con la lengua. Y cree que esa es la forma para ser enaltecido. Y algunos logran ser enaltecidos humanamente, pero no delante de Dios. Sométase pues a Dios y Él los exaltará cuando fuere su tiempo. Después de que Abraham vence a esos reyes, el nombre de Abraham fue conocido en toda la región de Canaán. Aleluya. Amén. Porque Dios es fiel. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta mañana. Gracias por estos estudios bíblicos que tú nos das. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido la bendición sobre tu pueblo. Te pido que abra los ojos espirituales sobre tus hijos. Te pido que ellos, Señor, escapen de Babilonia, de los lugares donde no hay palabra, donde hay guarida de demonios, Señor, donde ellos están sometidos al pecado, Señor, que están como Lot en Sodoma, que a pesar de que veía tanto pecado, tanta inmoralidad, no salió de ese lugar. Por eso le vino esa tragedia. Permite que haya pueblo que abra sus ojos espirituales, que tomen una decisión, Señor, de estar bajo tu amparo y no bajo el amparo del hombre, Señor. Padre, te doy gracias. Ayúdanos a someternos, así como Abraham se sometió a ti, Señor. Y tú le diste victoria, y tú lo bendijiste, y tú lo respaldaste, y maldijiste a los que maldijeron a Abraham, tu siervo, y tú engrandeciste su nombre. Gracias, Padre. Ayúdanos a someternos a ti, a tu palabra, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te bendigo y te exalto. En el nombre de Jesús, mil gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, vivimos por fe. Si alguno quiere apoyarnos con una ofrenda, debajo del video en YouTube está la forma como lo puede hacer y será usted bendecido. Esta noche tenemos culto. Esta iglesia virtual de 8 de la noche, 9 de la noche, hora colombiana, no se lo pierda, palabra de Dios. Y mañana continuaremos con el capítulo 14. La fama de Abraham se extiende y los reyes, ahora todo el mundo quiere venir a que le firme un autógrafo a Abraham. Mañana lo veremos. Le sale el rey de Sodoma para entregarle todo, pero le sale el rey Melquisedec, el rey de Salem, el rey de justicia, el rey de paz. Mañana no se pierda ese mensaje, va a estar bueno con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Unos comentarios finales. Es mejor esperar que sea Dios el que nos respalde. Sí, Señor, hermano Luis Jesús. Me equivoqué, padre, estaba pensando que Moisés en el que trabajó me distrae por un momento. No se preocupe, hermano Luis Jesús. Gracias a Dios por la palabra santo, aleluya. Vamos a leer Luz Valencia, que el Señor lo bendiga y fortalezca al siervo. Amén. Gracias, Pastor Alexander. Vuelvo a repetir esta enseñanza porque estoy en teletrabajo. Estamos en cuarentena. Amén, hermanita Marixa. Aleluya, Laura Fernández. Hermanos, todos los días a esta hora es el estudio bíblico. Sí, hermana Laura, es todos los días de 9 a 10 de la mañana. Habrán días que yo hago excepciones porque tengo que salir, pero mañana estaremos de 9 de la mañana, hora colombiana. Empiezo 9 y 10 más o menos, hasta las 10 de la mañana, hora colombiana. Amén. Predicador Alex Ortega, muy buena enseñanza. A Dios la gloria, hermana. Uno no es nada, sin el Señor no es nada. Bueno, doy gracias a Dios. Nos veremos esta noche con la ayuda del Señor. Dios le bendiga, pastor, y toda su familia. Gracias, hermana Elizabeth Moreira. Que el Señor le bendiga. Nos veremos con la ayuda del Señor esta noche, 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche. No les olviden, compartan este link para que otros reciban bendición. Dios le bendiga.